Historia, nada fuera de lo común. Acababa de llegar a casa, esperando la rutina habitual. Cenar, alguna pequeña charla, tal vez una noche tranquila viendo algo sin sentido. Pero el ambiente en la casa era diferente, tenso, frío. Mi esposa estaba sentada al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Me di cuenta de que estaba esperando algo y no tuve que esperar mucho para saber qué. Ella comenzó con un comentario pasivo-agresivo, algo acerca de que yo no cumplía con mi parte en el matrimonio. Al principio, lo descarté. Lo había oído antes. Pero luego, ella se intensificó. No solo estaba frustrada, ella estaba buscando pelea. ¿Te importa siquiera esta relación o simplemente estás aquí porque te conviene? Ella espetó. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había estado caminando sobre cáscaras de huevo durante demasiado tiempo. Durante años, la dejé controlar la narrativa, dictar cómo debían ser las cosas y decidir cuándo se me permitía tener una opinión. Y siempre lo había dejado pasar, solo para evitar discusiones. Esta vez no. Dejé el tenedor, la miré directamente a los ojos y dije, ya dejé de fingir que esto es normal. No puedes tratarme así y luego actuar como si yo fuera el problema. Su rostro se contrajo de ira. Disculpe, siseó, como si no pudiera creer que me hubiera atrevido a responderle. Me mantuve firme. Dije lo que dije. Estoy cansado de la manipulación, del sentimiento de culpa, de la culpa constante. Estoy cansado de que lo retuerzas todo para convertirme en el malo. El silencio que siguió fue pesado. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. Ella no estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a que yo retrocediera, a que me disculpara, incluso cuando no había hecho nada malo. Pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz de una manera más amenazadora que si hubiera gritado. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. No fue una súplica ni fue desesperación. Fue una advertencia, una promesa. Debería haberme asustado. Tal vez una parte de mí lo estaba, pero sobre todo estaba exhausta, cansado de los constantes juegos mentales, cansado de sentir que siempre estaba a un paso en falso de hacerla estallar. Entonces me encogí de hombros. Haz lo que tengas que hacer, pero ya no jugaré más a este juego. Su expresión se oscureció. Se levantó, salió furiosa de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando el espacio vacío donde ella acababa de estar. Sabía que esto no había terminado. Ella no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Había desafiado su control y ella no iba a tomarlo a la ligera. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí que fuera yo quien tuviera que arreglarlo. Si ella quería una batalla, yo estaba listo. Simplemente no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Apenas tuve tiempo de procesar lo que acababa de suceder antes de empezar a notar el cambio. No pasó mucho tiempo. A la mañana siguiente, mi esposa apenas me habló. Sin insultos, sin comentarios pasivo-agresivos, solo silencio. Había visto este patrón antes. Era la calma antes de la tormenta. Por la tarde recibí mi primer mensaje. Era de su madre. No puedo creer que la trates así. Ella ha hecho todo por ti y así es como le pagas. Leí el texto 2 veces, tratando de encontrarle sentido. Ni siquiera le había contado a nadie lo que pasó, pero estaba claro que ella no había perdido el tiempo en convertirse en víctima. Luego llegó otro mensaje, esta vez de su hermana. Necesitas arreglar esto. Ella tiene el corazón roto. Hagas lo que hagas, discúlpate y haz lo correcto antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Esa parte no estaba clara, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaba cambiando el guión, asegurándose de contar primero su versión. Y no tenía ninguna duda de que estaba lejos de la verdad. Cuando entré por la puerta esa noche, ella estaba hablando por teléfono. En el momento en que me vio, su voz se hizo más fuerte, más dramática. Simplemente no sé cuánto más de esto puedo soportar. Sollozó. Luego me dio la espalda y bajó la voz a un susurro, lo suficientemente alto como para asegurarse de que todavía pudiera oírla. Me siento tan inseguro. Inseguro, esa palabra tiene un significado diferente. Fue calculado. Estaba destinado a destruir mi credibilidad en un instante. Mantuve la boca cerrada y pasé junto a ella. No iba a participar en esto. Pero ella era buena, demasiado buena, porque cuando volví a revisar mi teléfono, había perdido llamadas de casi todos los miembros de... No se detuvo ahí. Los días siguientes, sentí que el aislamiento se apoderaba de mí. Las llamadas que solía recibir de su familia dejaron de llegar.
Las personas que alguna vez fueron cálidas y amigables ahora me dieron respuestas breves y cortantes. Un par de ellos me ignoraron rotundamente. En el trabajo apenas podía concentrarme. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes que ni siquiera pedía mi opinión. Solo acusaciones, solo exigencias de que arreglara las cosas. Intenté explicarle a uno de sus primos, alguien con quien siempre me había llevado bien. Pero antes de que pudiera terminar, me interrumpió. Mira, no sé qué pasó, pero ella es familia, y si dice que la lastimaste, tengo que creerle. ¿Lastimarla? Sabía que ella torcería las cosas, pero nunca esperé esto. No se trataba solo de convertirme en el malo. Quería asegurarse de que no me quedara nadie y estaba funcionando. El silencio en casa se volvió sofocante. Ella apenas me miró, pero podía sentir su mirada. Ella estaba esperando que yo colapsara, cediera y suplicara su perdón. Pero no lo haría. Sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. La verdadera pregunta era cuánto daño causaría antes de que eso sucediera. En ese momento supe que estaba librando una batalla cuesta arriba. Mi esposa había llegado a todos primero, tergiversando la historia a su favor. La forma en que la gente me miraba había cambiado. Algunos evitaban el contacto visual, otros me lanzaban esa mirada condescendiente y compasiva como si ya fuera una causa perdida. Fue frustrante, pero mantuve la boca cerrada. No iba a perder el aliento defendiéndome ante personas que ya habían tomado una decisión. Entonces sucedió algo interesante. Comenzó con un solo mensaje de su tío. Oye, ¿podemos hablar? Eso me tomó por sorpresa. No era alguien con quien yo hubiera sido particularmente cercano, pero siempre había sido justo y neutral. No era alguien que se involucrara en dramas a menos que hubiera una buena razón. Acepté reunirnos. Cuando entré al café, él ya estaba esperando, con expresión ilegible. Fue directo al grano. Necesito escucharlo de ti. ¿Qué pasó realmente? No estaba segura de si eso haría alguna diferencia, pero se lo dije. Le expliqué todo. Cómo mi esposa había estado manipulando situaciones durante años, cómo finalmente me había defendido y cómo ella inmediatamente lanzó una campaña de desprestigio contra mí. Escuchó y asintió lentamente. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, admitió. Al parecer, la historia de mi esposa se había ido desmoronando. Al principio, se había presentado como una víctima inocente, pero a medida que más personas hacían preguntas, sus detalles seguían cambiando. Un día, ella dijo que le había gritado y roto cosas. La siguiente fue que la había abandonado emocionalmente durante meses. Luego, empezó a insinuar que yo la había amenazado, y fue entonces cuando la gente realmente empezó a darse cuenta. Sus historias no concuerdan, dijo, y luego agregó, no eres la primera persona a la que le hace esto. Esa parte me golpeó como una tonelada de ladrillos. Me dijo que hace años, incluso antes de que nos conociéramos, ella había hecho algo similar con un exnovio. El mismo patrón. Presionar, provocar, y cuando finalmente tuvo suficiente y se defendió, ella se hizo la víctima y puso a todos en su contra. En aquel entonces, funcionó. Nadie la había interrogado. Pero esta vez, la gente estaba empezando a juntar las piezas. Unos días más tarde, empezaron a aparecer más grietas. Su prima, una de las primeras personas que se volvió contra mí, me tendió la mano. Al principio dudó, pero luego admitió, mira, hombre, creo que me equivoqué contigo. Poco a poco, los muros que había construido alrededor de su historia se fueron derrumbando. Su familia no era estúpida. Comenzaron a hablar entre ellos, a comparar historias y a darse cuenta de que ella había quedado atrapada en demasiadas contradicciones. Ya ni siquiera tuve que defenderme. La verdad se estaba extendiendo por sí sola. No sucedió todo de repente, pero pude sentir el cambio. Las mismas personas que se habían apresurado a juzgarme ahora estaban cuestionando todo lo que habían oído. Mi esposa había pasado años perfeccionando su habilidad para torcer las situaciones a su favor, pero esta vez había ido demasiado lejos. Las grietas en su historia no solo se mostraban, se estaban ampliando y no tenía forma de taparlas. La primera señal real de problemas para ella llegó cuando su madre, una de los defensores más importantes, me llamaron de la nada. Necesitamos hablar. Esperaba otra confrontación, otro sentimiento de culpa por cómo debería haber manejado las cosas de manera diferente. En cambio, lo que obtuve fue algo que nunca pensé que escucharía de ella. Creo que cometí un error, dijo. Parecía agotada, derrotada. Me dijo que había estado tratando de reconstruir todo lo que mi esposa había dicho y que nada de eso tenía sentido. Un día,
Ella afirmó que la había abandonado emocionalmente. Al siguiente, ella estaba diciendo que yo había estado controlando. Luego, ella había intentado inventar una versión completamente diferente de los acontecimientos, en la que yo había explotado de la nada. Ya no sé qué creer, admitió. No dije nada. La dejé sentarse con sus propios pensamientos, porque, por una vez, este no era mi desastre que limpiar. Y ella no fue la única que empezó a ver la verdad. Durante los días siguientes, comencé a recibir mensajes, primero de personas que se habían distanciado y luego de otras que antes me habían ignorado por completo. Su tía se acercó y dijo que se sentía horrible por creerlo todo sin preguntar por mi lado. Su primo, que se apresuró a salir en su defensa, se disculpó y admitió que lo habían presionado para que me interrumpiera. La mayor sorpresa llegó cuando su padre, que apenas me había dirigido una palabra durante nuestro matrimonio, apareció en mi puerta. ¿Ella ha hecho esto antes? No, preguntó. Solo asentí. Dejó escapar un profundo suspiro y murmuró: debería haberlo sabido. Aparentemente, esto no era una novedad para él. La había visto hacer maniobras similares cuando era adolescente. Poner a la gente unos contra otros, hacerse la víctima cada vez que la sorprendían en una mentira. Había esperado que ella lo hubiera superado. Claramente no lo había hecho. Con cada conversación, cada confesión, el poder que había tenido sobre la situación se desmoronaba. Había confiado en el hecho de que la gente le creería ciegamente, que a nadie se le ocurriría cuestionar su versión de los hechos. Pero ahora, las mismas personas con las que había contado para apoyarla eran las que lo cuestionaban todo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ella se diera cuenta de que había perdido el control. Y no tenía ninguna duda de que ella haría todo lo posible para recuperarlo. Cuando mi esposa finalmente se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, hizo lo que siempre hacía. Intentó recuperarlo por todos los medios necesarios. Pero esta vez, ella no estaba simplemente tratando de manipular la situación. Esta vez estaba desesperada. Empezó poco a poco. De repente empezó a actuar como si nada hubiera pasado, como si las últimas semanas de derribarme y poner a su familia en mi contra hubieran sido algún tipo de malentendido. Una noche, entró a la sala y se sentó a mi lado como si todo fuera normal. «Creo que deberíamos hablar», dijo, su voz más suave de lo que había sido en semanas. No dije nada. Simplemente esperé, sabiendo que esto no era una disculpa, sino un intento de restablecer el tablero, de encontrar una manera de volver a la cima. Sé que las cosas se salieron de control y sé que quizás exageré un poco. ¿Un poco? Eso fue un eufemismo, si es que alguna vez escuché uno. Pero estaba herida y no me escuchabas. Solo necesitaba que la gente entendiera por lo que estaba pasando. No mordí el anzuelo. Había pasado años cayendo en este ciclo, ella haciendo algo cruel y luego minimizándolo cuando resultó contraproducente. Nunca se había disculpado antes y no se disculparía ahora. Luego cambió de táctica. Sabes, si realmente te importara este matrimonio, no habrías dejado que llegara tan lejos. Ahí estaba. El cambio de culpa, el intento de hacer que pareciera que yo era quien había dejado que todo se saliera de control. La miré y, por primera vez, vi exactamente lo que era. Una persona que no podía soportar el hecho de que sus trucos habituales no estaban funcionando. «Ya hemos superado eso», dije. Su rostro se endureció. Esa suavidad, esa falsa vulnerabilidad, desapareció en un instante. «¿Entonces eso es todo? ¿Vas a tirar todo a la basura?» Todo. Esa era una forma divertida de describir una relación que no había sido más que manipulación y control. «No», dije, «tú hiciste eso». Ella no tuvo una respuesta para eso. Ella simplemente me miró fijamente durante un largo rato antes de sacudir la cabeza y marcharse furiosa. Pensé que ese sería el final de todo, que ella, finalmente, acepté lo inevitable, pero subestimé lo mucho que ella necesitaba ganar. Al día siguiente, comencé a recibir nuevos mensajes, esta vez de amigos en común. Había vuelto a cambiar de estrategia. Como ya no podía controlar a su familia, estaba tratando de presentarme como el villano para todos los demás. Estoy tan perdido en este momento. Me está excluyendo por completo y no sé qué hice mal. Esa era la versión que estaba difundiendo ahora. No es que la hubiera lastimado, no que fuera peligroso, sino que fui cruel y desalmado, abandonándola cuando más me necesitaba. Pero esta vez no funcionó. Demasiadas personas ya habían visto la verdad. Demasiadas personas la habían pillado en sus propias mentiras. Y cuando finalmente se dio cuenta de que ya no tenía a nadie a quien manipular, el último control que tenía sobre mí desapareció. Cuando se dio cuenta de que ya no tenía a nadie a quien manipular,
Esperé algún tipo de último esfuerzo, algún truco dramático para intentar atraerme de nuevo. Pero en lugar de eso, hizo algo aún más predecible. Ella fingió que no le importaba. Durante los días siguientes, apenas me habló. Ya no intentó luchar más, no intentó inventar nuevas mentiras. Era como si hubiera aceptado la derrota. Pero la conocía demasiado bien. Esto no fue una rendición. Fue una estrategia. Ella estaba esperando, con la esperanza de que yo dudara de mí mismo, que me sentiría lo suficientemente culpable como para volver arrastrándome por mi cuenta. No lo hice. Una noche, entró en la habitación con una expresión inquietantemente tranquila. «Creo que deberíamos separarnos», dijo, como si fuera una decisión a la que había llegado después de una profunda reflexión, como si no hubiera pasado semanas tratando de destruir mi reputación y aislarme de todos los que conocía. No reaccioné. «Estoy de acuerdo», dije. Eso la tomó por sorpresa. Pude verle en la forma en que tensó su mandíbula, en la forma en que sus dedos se movieron. Ella esperaba que yo me resistiera. Ella no estaba renunciando al control. Estaba tratando de replantear la situación para que pareciera que era su elección. «Creo que es lo mejor», continuó, mirándome de cerca. «Necesito tiempo para recuperarme de todo esto». Casi me reí de eso. ¿Necesitaba tiempo para curarse de qué? ¿Sus propias mentiras? ¿El desastre que ella había creado? Pero no discutí. No tenía nada más que decirle. Una semana después, se mudó. Y así, la casa se sintió más ligera. El silencio, antes sofocante, ahora parecía pacífico. Y luego vinieron las disculpas. Uno por uno, los miembros de su familia volvieron a acercarse. Algunos llamaron. Otros enviaron mensajes largos, tratando de justificar por qué le habían creído tan fácilmente. Algunos admitieron que en el fondo sabían que ella estaba mintiendo, pero que había sido más fácil aceptarlo que confrontarla. Su madre, la primera que me acusó sin dudarlo, envió el mensaje más largo de todos. «Lamento mucho cómo te traté. Debería haber escuchado. Lo veo ahora». No respondí a la mayoría de ellos. No porque estuviera enojado, sino porque lo había superado. No necesitaba sus disculpas. Ya había perdido suficiente tiempo intentando demostrar mi valía ante personas que nunca me habían dado el beneficio de la duda. El último mensaje que recibí fue de su padre. «Ella hará esto otra vez. Alégrate de haber salido». Esa fue la única disculpa en la que realmente creí. Porque, a diferencia de los demás, él no solo intentaba sentirse mejor. Me estaba advirtiendo. Y tenía razón. Un mes después, me enteré a través de amigos en común que ella ya había comenzado a reescribir la historia en su versión. Me había rendido con ella. Había sido demasiado fría, demasiado distante y no estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio. No me importaba. Déjala decir lo que quisiera. Había terminado de pelear una batalla que ya había sido ganada. Yo era libre. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.